Bienvenidos a L de Libros, el programa cultural de Bipartidismo Stream. Turno para las dedicatorias. Sigo dedicando este programa a Eduardo. Eduardo, Asesores Sevillas 499, algo así. Y se lo dedico también a Carlos Redarius TV. ¿Y por qué a estos dos? Pues porque fueron los primeros en comentar en YouTube en la emisión del primer L. Uno lo hizo en el chat en vivo y el otro en los comentarios. Que os leo y que agradezco las críticas, las constructivas y las negativas si no tienen mucha mala leche. Si no, sí, que yo me pierdo también y entonces la vamos a liar. Gracias, ya digo, gracias a todos los que estáis ahí, gracias a los que nos estáis otorgando el beneficio de la duda y también a los que desde el Vamos nos habéis declarado vuestro apoyo más entusiasta. ¿Por qué hablo en plural si soy yo solo? Bueno, porque no soy yo solo. Aquí hay un montón de gente detrás que me está ayudando y que, por supuesto, cuentan con todo mi agradecimiento. Sin ellos, imaginaos dónde estaba yo. L el arte. Así que gracias de corazón y entramos en materia. Esta primera parte de este segundo L, el libro sobre energía y medio ambiente. ¿Cuál es el gancho? El gancho es lo que así hablamos los periodistas para poder hablar de algo y vincularlo a sucesos recientes, etcétera. Bueno, pues el gancho que va a ser el apagón. El apagón, culpa del Felón. Y el Felón nos asestó una comparecencia parlamentaria el otro día que, madre mía, ¿qué decir de esa comparecencia? Bueno, pues, ¿qué decir? ¿Qué leer? Vamos a volver a ese momento de gloria que nos volvió a dar este buen hombre que tenemos ahí al frente del gobierno. Dijo: qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden en España como consecuencia del cambio climático. Neutral. F verifica. Maldito bulo. No dijeron nada. Me faltan insultos argentinos para definir y para describir a este indeseable que tenemos al frente del gobierno y que encima tiene los cajones de decir que quiere instaurar una especie de presidium supremo inchaurrondesco para censurar a los que diseminan fake news, bulos, desinformación. ¿Va en serio? Es que me cuesta hasta pronunciar su nombre sin que se activen las alarmas de la gente que me quiere. Así que voy a hacer como Borges. Borges a Perón lo llamaba el innombrable. Bueno, pues para mí este es el innombrable, el indeseable y el innombrable. Y el culpable, el tremendamente culpable de lo que nos pasó en ese lunes de gloria de los sociatas que nos han caído en suerte. Bueno, vamos a ver. El de la energía, el del medio ambiente, es un ámbito donde es crucial dar la batalla, dar la tabarra, porque es uno de los preferidos de los liberticidas de todos los partidos, de casi todos los partidos, para someter a una ciudadanía humillada, ofendida y expoliada hasta la náusea. No quieren ciudadanos, quieren súbditos amedrentados, y han encontrado en el ecualarmismo de la iglesia thunbergiana de los últimos días es un arma formidable. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues a las armas, ciudadanos, a las armas librescas. Vamos a leer, hay un montón de libros, será por libros. Si a este programa lo hemos llamado así, lo hemos subtitulado así, por algo. ¿Será por libros? Hay que leer, porque si no nos comen.
vamos a dar aquí algunas recomendaciones de libros que se pueden leer. Por cierto, un momento, voy a tener que volver ahí a esa comparecencia del innombrable, a eso de qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden en España como consecuencia del cambio climático. Cuando dijo eso, yo puse un tuit que decía así: ¿qué eres, Pedro Sánchez Castejón? E incluía una respuesta de la inteligencia artificial de Google a propósito de lo que había dicho Pedro Sánchez, ¿no? Que estaba culpando al cambio climático, al calentamiento, ¿no? El global, al achicharramiento global. Esta respuesta que me dio Google ese día, y con fuentes, no con las que, no como hizo Pedro Sánchez en ese día infame, decía así: en España el frío causa más muertes que el calor, aunque ambos extremos climáticos son responsables de cientos de fallecimientos anualmente. Se registran más de 22.000 muertes por frío, hipotermia, al año, mientras que el calor provoca alrededor de 4.400 decesos. 22.000 por frío, que frente a 4.400 por calor. Si hacen ustedes esta búsqueda también en Google, lo mismo le lleva a enlaces que vinculan a diarios como El País, por si alguno considera que aquí está ya el fascismo haciendo desinformación de la suya. Ya digo, en España, que no es Groenlandia, el frío causa más muertes que el calor. Y están todo el día acongojando al personal para que en Écija, en agosto, con 47 grados, no pongan el aire acondicionado, no sea que se nos vaya a llevar un berriche Greta. ¡Ay, Greta! La de cosas que te diría. Y a tus padres ni te cuento, porque ya eras así, o ya te hicieron así cuando eras menor de edad, cuando no cabía atribuirte demasiada responsabilidad a las melonadas que soltabas, ¿no? Tus padres no tienen perdón. Tus padres no tienen perdón, porque además eras una chica con necesidades especiales que necesitabas más que los demás ir al colegio. Y te sacaron del colegio para hacer el mamarracho. Me faltan insultos argentinos también en esta ocasión. Bueno, al lío, Mario, vamos a hablar de libros que se pueden leer. Tengo aquí un montón. A ver si le rompo un poquito los esquemas a nuestro realizador. Las mentiras del cambio climático, un libro ecológicamente incorrecto, de Jorge Alcalde, publicado en Libros Libres en 2007, que esta batalla ya tiene unos años, qué bien me lo he pasado yo, y cómo he disfrutado editando a Jorge Alcalde durante tantísimo tiempo en Libertad Digital. Qué extraordinario divulgador es Jorge Alcalde. Jorge Alcalde es de ese tipo de divulgadores que te hacen estar en la pomada, luego paras y dices, no tengo ni idea de lo que me están contando, pero lo está contando muy bien. No, Jorge Alcalde se empeña por hacer las cosas muy didácticas y por que le pueda seguir el común de los mortales. Este libro, me acuerdo que me llamó muchísimo la atención. Fijaos, hace 20 años, ya digo, casi... Arranca así. Este libro está lleno de mentiras y su autor es un fascista hijo de Bush. Es más que uno de los insultos reales que yo mismo he recibido cada vez que he hecho públicas informaciones contrarias a lo que Björn Lomborg llama la letanía ecologista. ¿Os suena? 2007. Ya no está Bush, está Trump. Pero que si os suena, a los más jóvenes no os va a sonar, ¿no? Bueno, pues fijaos. Sí, estamos hablando todo el rato de lo mismo, pero hay que ser más pesados que ellos. Y encima tenemos mejores argumentos que ellos.
Así que no dejemos que por pesados nos ganen. Ha citado a Björn Lomborg, Jorge Alcalde. Björn Lomborg, hay que leer a Björn Lomborg. Mucha gente dirá, Mario, es que esto de la batalla del cambio climático es para gente como tú, que eres un destemplado, que eres un desaforado, que estás todo el día gritando, eres un fachorro. Björn Lomborg. Björn Lomborg era un tipo de Greenpeace, más moderadito y posible, profesor de estadística en una universidad de Dinamarca, y de repente se encuentra con un libro de Julian Simon, creo que era El último recurso. Julian Simon es un gigante del desarrollo, y Julian Simon decía: el último recurso, the ultimate resource, el recurso definitivo, el mejor recurso que tiene el ser humano es este, la cabecita loca. Y cuanto más humanos haya, mejor, porque eso quiere decir que hay mucho más ingenio funcionando. Era el gran enemigo de los neomalthusianos. Y entonces Björn Lomborg a sus estudiantes de estadística, creo recordar, les dijo: oye, vamos a desmontar a este tipo. Vamos a coger sus estadísticas, vamos a coger su libro y sus obras y los vamos a tirar abajo. Y como el tío es honesto, se pone a hacer eso y se da cuenta de que no lo puede tirar. Y hace un libro memorable que se llama El ecologista escéptico y que se publicó en España, en la editorial Espasa, creo recordar. No queráis ser Björn Lomborg si queréis vivir tranquilos. Madre mía, lo que le han podido decir a ese pobre hombre desde que se le ocurrió ser honesto y contarle a la gente lo que es, lo que pasa y la verdad de lo que pasa. Ahora, el tipo es danés, pero podría ser de Aragón porque es muy cabezón y no se quita, ¿no? Y ha seguido publicando librazos imprescindibles como En frío, la guía del ecologista escéptico para el cambio climático, o Lo que sí funciona, las 12 soluciones más eficientes para erradicar la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Tiene un libro que se llama Falsa alarma. Falsa alarma, chicos. Björn Lomborg, ya os digo que no es ningún negacionista. Björn Lomborg dice: sí, está habiendo un cambio climático. Claro, es que, chicos, es que hablar de cambio climático es como hablar de socialistas ladrones. ¿Dónde está la novedad? Cambio climático. El clima siempre va a cambiar. Ha cambiado siempre y va a seguir cambiando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿No respirar? ¿Pedirle permiso a Greta Thunberg para respirar? ¿Pedirle permiso al innombrable? ¿A Teresa Rivera? ¿A quién tenemos que pedir permiso para respirar? No, mira, lo mejor que hay que hacer es adaptarse y usar esto, el ingenio humano, para encontrar las mejores soluciones que nos permitan llevar una vida plena. Por cierto, cuesta creerlo porque, claro, estamos en manos del innombrable, pero jamás en la historia de la humanidad, jamás se ha vivido más y mejor que ahora. Y se ha hecho precisamente gracias al desarrollo extraordinario de esto y del capitalismo, que es lo que hace posible que nos dotemos de los recursos necesarios para poder vivir una vida lo más confortable posible y productiva y próspera posible. ¿De acuerdo? Tenemos que coger esos conocimientos y decir, bueno, pues ahora adaptémonos al medio. ¿Han oído ustedes hablar de un país que se llama Países Bajos? Se llama así no porque sus moradores sean todos de la altura del Fari, que en paz descanse y que Dios tenga en su gloria. De hecho, los neerlandeses son bastante altos. ¿Por qué se llama Países Bajos? Porque han ganado terreno al mar. Han adaptado sus condiciones de vida a las condiciones medioambientales, ambientales, climáticas, geográficas, etc. Se adaptan y con la naturaleza tienen esa relación tensa donde se necesita poner por encima de todo el bienestar humano. El bienestar humano.
Bueno, pues Björn Lomborg, en sus libros, en todos y cada uno de sus libros, te cuenta cómo se puede hacer esto. Y ya os digo que Björn Lomborg no es ningún fascista, ¿cómo me llamas fascista a Björn Lomborg? Ni de broma. Es que, no sé, es que hasta me cuesta decirlo. Pero es que además tampoco es ningún capitalista salvaje, que no sé qué querrás decir eso, fuera de China. Es un tipo bastante moderado, incluso cuando hacen todo lo posible para sacarle de quicio. Lean esos libros. Sobre todo eso, ya digo, falsa alarma, el ecologista escéptico, lo que sí funciona, en frío. Madre mía, chicos, de todo, ¿no? ¿Qué más libros podemos recomendar? Hombre, nucleares, sí, por favor. ¿Por qué la energía nuclear es la energía del futuro? De Manuel Fernández Ordóñez, publicado en Deusto. Vaya trabajazo que hace Deusto. Vaya trabajazo. Ole por esta editorial. No me voy a cansar nunca de elogiar a editoriales que hacen muy bien su trabajo. ¿Qué pasa? ¿Que estás a sueldo de ella? Ojalá, pero que vamos, que no, que esto ha sido un homenaje gratis et amore. Muy bien, Deusto, muy bien lo que hacéis por arrojar luz a los debates más candentes. Este libro lo ha escrito Manuel Fernández Ordóñez, Mafo, el Mafo bueno, lo llama la gente. Es un divulgador también de primerísima categoría. Y por supuestísimo, imaginaos, nucleares sí, por favor. Vamos, le da un parraque a más de uno del gobierno, solo con leer ese título, ¿no? ¿Qué otro libro les voy a recomendar? Pues el de Alfredo García. ¿Quién es Alfredo García? No lo vais a conocer. Alfredo García puede haber 8 millones, ¿verdad? En la hispanosfera. Operador nuclear, ¿les suena? ¿De Twitter? Pues ese es Alfredo García. Y tiene un libro que se titula La energía nuclear salvará el mundo. Y se subtitula Derribando mitos sobre la energía nuclear. Por favor, háganse el favor de ver el vídeo que dedicó Alfredo García a desmontar la comparecencia parlamentaria del innombrable, donde el innombrable acusaba a la energía nuclear de ser una cosita así como de pitiminí y de no ser ni muchísimo menos la solución a las graves carencias que tiene España en materia energética. Por cierto, España tiene problemas energéticos por culpa y por la gran culpa de este gobierno que ha apostado por un modelo que te lleva a esto. No ha sido una consecuencia imprevista, inconcebible. No, es que te llevaba a esto. Esto es lo que han querido los enemigos del gran benefactor de la humanidad, que es el petróleo y los combustibles fósiles. Un homenaje. En cada pueblo, en cada asentamiento humano del planeta tenía que haber un monolito con un bidón de gasolina. Como homenaje. Así os lo digo. Gota a gota, la editorial de FAES, el laboratorio de ideas del PP, ese partido que está comprometidísimo con la Agenda 2030 y se cortocircuita uno. En aquellos tiempos publicaba libros como este, Una mirada fría al calentamiento global, de Nigel Lawson. Si ven, esta muesca es que tengo una coneja que es lectora también. Mi coneja Jatul lee. ¿Qué te parece? ¿Sabéis qué significa Jatul? Gato en hebreo. No es una coneja, es que mi esposa quería tener un gato, no lo acababa de ver yo, no vivíamos juntos aún, me tocaba a mí hacerme cargo del animalete hasta que viviéramos juntos y dije, yo que soy muy de perros, lo de los gatos no lo acabo de ver. ¿Cómo hacemos? Toma, te regalo un conejo que se llama gato en hebreo y te quedas más contenta que unas castañuelas. Bueno, sigo. En este libro de Nigel Lawson hay una frase de Schopenhauer que dice: no existe opinión alguna, por absurda que sea, que los hombres no acepten como propia si, llegada la hora de convencerlos, se arguye que tal opinión es aceptada universalmente. ¿Qué peligro tienen los consensos? ¿Y qué necesario es el disenso? No por joder, sino porque tú veas que, oye, algo me chirría. Incluso te puede chirriar
que el 100% de la gente esté diciendo lo mismo en el mismo momento y sobre el mismo tema, porque es que hay muy pocas verdades evidentes, 2 más 2, 4 y poco más. En lo demás conviene debatir y conviene de vez en cuando echar una mirada fría al calentamiento global, como hacía aquí Nigel Lawson, Lord Lawson of Baby, ¿de acuerdo? Vaya libro interesante que publicó Gota a Gota. Gota a Gota publicó otro libro hace también ya un cerreto de años, que se titula porque aún es encontrable, Planeta Azul no Verde, de Václav Klaus, del presidente que fue de la República Checa, Václav Klaus. Fue presidente de Chequia entre 2003 y 2013. Vaya libro. Planeta Azul no Verde, por cierto, el planeta que está ahora sometido a todas las amenazas del apocalipsis climático está más verde que nunca, y la culpa la tiene el CO2. Esta cosa no la dicen los acongojadores profesionales. Los de la iglesia thunbergiana del último día no te dicen eso. Está más verde que nunca el planeta, chicos. ¿Cómo se hace? ¿Qué se dice al respecto? ¿Cómo acongojar a la gente si la gente supiera esto, ¿no? Bueno, pues Václav Klaus era presidente en ejercicio de Chequia cuando escribió este libro, cuando publicó este libro. Fijaos, voy a ponerme a leer aquí como un descosido, porque, repito, esto lo decía un político en ejercicio. Atención, ¿eh? Atención, porque voy a ir leyendo. Los socialistas, por un lado, y los ecologistas, por otro, piensan tradicionalmente que cuanto más complejo es un sistema, tanto menos puede y debe ser dejado libre y autónomo. Tanto más tiene que ser dirigido, regulado, planificado, construido. No es cierto. Mises y Hayek, y alrededor de ellos toda la escuela austríaca de las ciencias económicas, nos enseñaron solo se pueden dirigir y construir sistemas sencillos y no complejos. Un presidente de un país diciendo este tipo de cosas. ¿Hay algo más complejo que una sociedad humana? ¿Dónde intervienen como locos los políticos? En la sociedad humana. Pero si es que no te va a salir bien nunca. Ya podéis ser los más sabios del mundo. No podéis ni vosotros ni nadie. Porque el conocimiento está muy disperso y porque siempre se te va a escapar algo y porque cuando pongas aquí una mano, como tú no vas a tener toda la información disponible, vas a generar consecuencias no deseadas e imprevistas y con eso no vas a poder lidiar. He afirmado en reiteradas ocasiones que aquí se trata de la libertad y no de la naturaleza, aunque es algo sistemáticamente silenciado. Siempre se nos impone ecológicamente el término medio ambiente, environment, en la versión en inglés. Pero de la libertad humana no se habla. Hace ya algunos años recomendé utilizar la expresión ambiente para la vida, lo cual mueve esta temática, por lo menos un poco, desde la orientación centrada en la naturaleza hacia el sistema social. Estoy más de acuerdo con W.C. Dennis, vaya sigla que tienes para el español, amigo Dennis, del Liberty Fund americano, que lo ha formulado con total acierto. El mejor ambiente para el ser humano es el ambiente de la libertad. The best environment for men is the environment of liberty. Insisto en que eso, única y exclusivamente, basta para medir todas las ideas ecologistas y todas sus categóricas exigencias. Por ello, el debate actual acerca del calentamiento global es, en el fondo, un debate acerca de la libertad. Los ecologistas quieren dirigirnos en todo lo posible y también en lo imposible. Un político en ejercicio. Y Gota a Gota, la editorial del think tank FAES, del Partido Popular, que tiene el Partido Popular Europeo a Ursula von der Leyen promoviendo estas cosas. ¡Qué pena! Esos tiempos pasados. Sigo.
En ningún caso se desprende de este ensayo que, dado que rechaza el núcleo de las propuestas ecologistas, no deba existir, o incluso que no deba ser desarrollada y promovida, una conciencia ecológica, una sensibilidad ecológica, una preocupación medioambiental. Tampoco significa en modo alguno que las personas no puedan o no deban hacer miles de cosas de una manera ecológicamente mucho más sensible, es decir, mucho mejor que hoy. Y desde luego tampoco implica que no sea posible y necesario tener una política sensata de protección del medio ambiente, o sea, una política no ecologista, que es lo mismo que tener política social, pero sin socialistas. No es necesario prohibir o limitar a la fuerza todo lo posible e imposible desde arriba, pero tampoco, aparentemente de un modo más liberal, encarecer de forma prohibitiva. No hay que frenar el crecimiento económico en modo alguno, porque solo este puede solucionar los problemas ecológicos que se originen sobre la marcha y solucionarlos a largo plazo. Y ello sucede por el efecto de dos factores principales inseparablemente ligados al crecimiento económico. Por un lado, el desarrollo técnico, que posibilita a su vez un tratamiento más cuidadoso de la naturaleza. Por otro, la riqueza de la sociedad, que se traduce en el cambio subsiguiente en la demanda de las personas, desde cosas imprescindibles de subsistencia a bienes más lujosos, entre los que figura en uno de los primeros puestos justamente la protección del medio ambiente. Efectivamente, cuando el ser humano solo puede luchar por la supervivencia, en lo primero que piensa es en la supervivencia. En lo segundo es en si la bosta de vaca que tiene que utilizar como combustible para poder sobrevivir es perjudicial para el medio ambiente o no. Si a esa persona se le dan los recursos para tener un medio de un recurso energético más limpio, lo primerísimo que hace es quitarse la bosta de vaca de encima. No tiene que venir ningún ungido a decirle cómo llevar una vida más plena. Quedémonos con miles de pequeñas cosas. Apaguemos las bombillas encendidas inútilmente, calentemos de manera adecuada y enfriemos de manera aún más adecuada, porque muchas veces basta con abrir la ventana. No nos saturemos con artilugios inútiles, es decir, electrodomésticos que no son imprescindibles y que más bien distraen nuestra atención y concentración. No adquiramos los coches más grandes posibles, no maximicemos la posesión del mayor número de cosas y además traídas de lo más lejos posible. Pero esto háganlo por propia iniciativa, es que no te tienen que mandar a hacer eso, sobre todo los indeseables que no se aplican el cuento, ¿de acuerdo? Los que van en, no sé cómo decirles, los que se hacen un viaje en Falcon de 200 kilómetros, ¿te van a venir a ti a decir que no uses tu coche para entrar en Madrid? Madre mía, alcalde, insultos argentinos también, me tengo que guardar. En fin, ¿qué más se tiene que decir aquí? ¿Qué debemos hacer entonces? Se preguntaba Václav Klaus en este librazo. En vez del medio ambiente, promovamos la libertad. No antepongamos cualquier cambio del clima a cuestiones fundamentales de la libertad y la democracia. Es decir, no restringamos, no cercenemos la libertad y la democracia en aras del medio ambiente difuso y thunbergiano, ¿de acuerdo? No permitamos la politización de la ciencia y no sucumbamos a la ilusión del consenso científico. Seamos sensibles y cuidadosos con la naturaleza y exijámoslo en su vida personal a aquellos que tanto hablan del medio ambiente. El innombrable, otra vez. Seamos humildes frente a la evolución espontánea de la sociedad humana, creamos en su racionalidad implícita y no intentemos frenarla y desviarla en cualquier otra dirección. Uno de los primeros libros que publiqué, a principios de los años 90, se titulaba No me gustan los escenarios catastróficos. En la introducción escribí, en nuestra época, un tanto confusa, quiero difundir optimismo, autoconfianza, fe en las propias fuerzas del individuo y en nuestra capacidad colectiva de encontrar salida, de encontrar la solución positiva. Eso es exactamente lo que pretende este libro. Planeta azul, no verde. Que no les culpen, que no les hagan sentir culpables, porque la solución está en sus manos. Fíjense, señores, un político. Hoy me estoy yendo de tiempo, pero yo creo que merece la pena. Para concluir, por dar uno más, la cuestión moral de los combustibles fósiles. La cuestión moral de los combustibles fósiles. El título yo lo hubiera llamado
porque el título en inglés es, voy a recordar que es The Moral Case for Fossil Fuels. Yo lo llamaría Alegato por los combustibles fósiles o en defensa de los combustibles fósiles. Y fíjense ustedes qué buen inicio tiene. Tiene muy buen inicio, tiene muy buen final y lo del medio no es peor. Les voy a leer el inicio y el final para que vean. Dice, tú eres ambientalista, ¿no? Ambientalista, ecologista. Me preguntó la chica, que por su edad seguramente debía ir a la universidad. Corría el año 2009 y me encontraba en Irvine, California. Durante la pausa para comer, decidí hacer una parada en un mercado de productos artesanales que estaba cerca de la oficina y ella era la encargada de un puesto de Greenpeace que había justo al lado. ¿Quieres ayudarnos a acabar con nuestra adicción a los sucios combustibles fósiles y en su lugar empezar a utilizar energías limpias y renovables? De hecho, respondí, me gano la vida estudiando la energía y me parece muy positivo que utilicemos una gran cantidad de combustibles fósiles. Creo que el mundo sería un lugar mejor si los usáramos mucho más. Lagrimones. Me encantaría ver una serie de Netflix, una serie de amor, que empezara así, con la ecologeta. Bueno, no tiene por qué ser ecologeta, a lo mejor es una tía con la mejor intención del mundo, intentando poner en un aprieto a un machirulo y el machirulo le sale así. ¡Lagrimones! ¿Dónde hay que firmar? Netflix, porque me hagáis un guión con este inicio. El mundo de los combustibles fósiles, el mundo que disfrutamos hoy en día, el mundo de la superabundancia, solo ha sido posible por los combustibles fósiles. He escrito este libro, dice aquí, en el final, para que se lo prestes a las personas que más te importan y para que puedas coger sus ideas y hacerlas tuyas, explicando a la gente que te importa lo que piensas y cómo te sientes. He escrito este libro para cualquiera que quiera convertir el mundo en un lugar mejor, para los seres humanos. Y ahí incluyo a muchas personas que cuando empiecen a leer este libro aún estarán en contra de los combustibles fósiles o que como mínimo albergarán ciertas sospechas. Como yo mismo he defendido esta postura en el pasado, sé que pueden hacer de las mejores intenciones. La idea de destruir el mundo en el que viven los menos afortunados y todavía peor, en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos, nos parece horrible. Así, cuando alguien nos habla de un peligro que tiene su origen en nuestra manera de actuar, queremos hacer algo para resolver el problema. Lo que no nos explican es que el mayor peligro es no usar combustibles fósiles y que utilizarlos es una decisión increíblemente virtuosa. No nos explican que estamos construyendo una civilización que trabaja para nosotros, para nuestro futuro, y que estamos creando unos conocimientos y unos recursos que pueden enriquecer a cualquier persona del mundo. No nos explican que algunas personas creen de verdad que la vida humana no importa y que su objetivo no es ayudarnos a vencer los obstáculos que nos pone la naturaleza, sino acabar con nosotros porque representamos un obstáculo para la naturaleza. Hay mucho listo, hay mucho salvador de la humanidad que lo que quiere es acabar con la humanidad. Bueno, son esos de la frase esa repugnante de Sartre, ¿no? El infierno son los otros. Que se mueran los demás, que son los que sobran. De nuevo, me faltan insultos argentinos para definir a esa gente. La verdadera causa de nuestros tiempos, impopular pero ética y moral, es la defensa de los combustibles fósiles. El mundo de los combustibles fósiles es sumamente virtuoso porque la vida humana es el estándar de valor y porque utilizarlos transforma nuestro entorno para convertirlo en un lugar maravilloso para la vida humana. A este Epstein se le puede aplaudir a rabiar hasta que te rompas las manos. Este libro tan recomendable lo publicó Deusto, otra vez, en una colección que tiene con Value School y con el Instituto Juan de Mariana, el magnífico Instituto Juan de Mariana. Hasta aquí. Me he pasado hoy, me he pasado 20 pueblos. Bueno, daría uno más. No hay Apocalipsis, de Michael Schellenberger, publicado de nuevo por Deusto. Michael Schellenberger es otro progresista asaltado por la realidad y ese libro lo recomendé hace unos años en el programa que tenía Luis del Pino en Es Radio, Sin Complejos, y ahí Sin Complejos dije que era uno de los libros más importantes del siglo. Vayan a leerlo y cuéntenme por qué
dije esa osadía. Yo ya me callo porque es que hasta me estoy quedando sin voz y voy a dar paso a la entrevista, que viene interesantísima. Mike González. Mike, bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias. Estás siempre en España porque te gusta España, hay que decirlo. Soy fuerte amigo, soy un viejo amigo de España. Vengo mucho aquí, tengo desde siempre, desde mi niñez. Pasé parte de mi niñez aquí en España, bajo Franco, era un país diferente. Y soy un viejo amigo de España, me gusta mucho España, sobre todo el norte. Pero lo que me atrae más es Asturias, Galicia, el norte de España. Lo comprendo bien. Y lo degustas también bien, ¿no? Es que estuve en Valencia la semana pasada y el arroz... Imagínate, tú le dices a un valenciano que el arroz está malo. Pues, pega un tiro. Te lo has merecido, además. Oye, Mike, ¿qué es y cómo combatirlo? Marxismo de nueva generación. Vaya libro que tenemos aquí. Lo publicaste primero en inglés, evidentemente, no me acuerdo ahora de qué año es, pero el año pasado. Estás en Encounter Books. El año pasado, acabo de cumplir un año, en abril. Y aquí, ya digo, está traducido por Fundación Disenso y por New Direction. Y lleva un prólogo de Abascal que dice una cosa muy importante. A ver si puedo leerlo. La edición está muy bonita, pero, señores, amigos, la letra un poquito para la próxima vez, así, un poquito más grande, que si no nos liamos. Santi Abascal dice en este prólogo una cosa muy importante, yo creo, Mike, que es... el libro da abundantísimos ejemplos del fracaso de las políticas progresistas y de la complicidad de ciertas élites intelectuales de izquierda que nunca sufren las consecuencias de las ideas y las políticas que promueven. Esto es importante. Donde yo vivo, en Washington, por ejemplo, la gente viven que son muy progresistas, votan, por ejemplo, Washington votó 92% por Kamala Harris, nada más 6% votaron para Trump. Pero ellos viven como conservadores. No se divorcian nunca, están casados toda su vida, los hijos y ellos van a sinagoga o a iglesia los fines de semana, viven una vida de conservadores, pero votan liberal. Ese es un problema, ¿verdad?, de las democracias modernas. A los políticos les hemos dado mucho poder, pero la única manera que tienes de pedirles cuentas es muchas veces sobre las elecciones. De hecho, ellos no están vinculados a su palabra. Entonces, tienen muchos incentivos para invadir tu vida privada y luego las consecuencias las paga el que viene detrás. Yo creo que en Europa todavía es peor el problema porque por el sistema de listas. Es que, de la manera que yo lo comprendo, corríjame tú si lo tengo mal, cuando eres elegido por lista no tienes que ir verdaderamente a tu distrito, no. Y hacer política. En Estados Unidos todavía se depende mucho. Newt Gingrich, el que fue presidente de la Cámara de Representantes en los años 90, hizo un cambio importantísimo, que era que la Cámara te paga, el Congreso te paga para que vuelvas a tu distrito todos los fines de semana. Claro. Eso ha cambiado muchísimo en Washington. Antes los representantes y los senadores venían y se mudaban a Washington. Ajá. Y vivían codo a codo los demócratas y los republicanos. Ya no. Ahora se queda la mujer o se queda el marido. Claro. En Atlanta o en California o en Oklahoma. Los representantes vienen y viven 3 o 4 en un apartamento. Uh-huh. Ya no viven en Georgetown. Y se van y ya no hacen nada en los viernes porque se vuelven a sus hogares, sí. A hacer política. Yo encuentro eso muy, muy bien porque los hace más... que tienen raíces más largas. Lo que sí ha hecho Mario es ayudado a la polarización. Yeah. Porque no van a la iglesia juntos, no ven a sus hijos distintas. No ven a sus hijos jugar fútbol o béisbol juntos. Claro. Se van a sus distritos y es bueno que vayan a sus distritos,
Pero después de esto, la polarización ha sido muy marcada. Bueno, de hecho aquí, si quieres, Mike, podemos ir entrando, ¿no? Aquí hablas de que hay un paradigma, que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Ya no se trata de la lucha de clases en un sentido económico, como se hablaba antes, sobre todo desde la izquierda, sino es una lucha de colectivos. Se busca eliminar buena parte de lo que nos une y se incide en lo que divide, ¿verdad? Y a partir de ahí se hace una lucha de todos contra todos, donde el poder sea el aglutinador, el aglutinante, ¿no? Y el que dirima las batallas, ¿no? De hecho, Mike, hemos pasado de que se hable del Partido Demócrata, por ejemplo, que ha traicionado a la clase trabajadora, ¿no? Lo dicen muchos demócratas o exdemócratas, ¿no? Ya se dan cuenta. Como Joel Kotkin o como Batia Sargon, la periodista, ¿verdad? Ungar, que han hecho libros muy, muy interesantes, ¿no? Es marxista ella, ¿eh? Pero fíjate que interesante, sí, porque Batia es ahora, se ha proclamado trumpiana, ha dicho, yo era anti-Trump. Era trumpiana completamente, pero es marxista. Es que el obrero, Mario, mira, fíjate, el obrero fue malísimo revolucionario. Fue malísimo revolucionario en Italia y en Alemania en los años 20. Se dio cuenta Antonio Gramsci, se dieron cuenta los de la escuela de Frankfurt. Sí. Y cuando la nueva izquierda, de New Left, empezó a buscar lo que ellos mismos llamaron un proletariado sustituido, un substitute proletariat. Yeah. Y lo encontraron en las razas, en las minorías raciales y sexuales. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que crear más, porque el afroamericano nada más es 12% del país. Entonces se empezaron a crear en el 77, crean la categoría hispanos. Era o blanco, o negro, o indio, o lo que sea. Como se quisiera ellos declarar, porque en Estados Unidos, en el censo, tú puedes declararte de lo que quieras. No, Mike puede decir, soy negro, y en el censo consta como negro. Bueno, sí y no. Los del censo tienen un interés grandísimo en crear verificar un país. No son tan técnicos, son malos. Quieren crear un majority minority nation, un país donde la mayoría es minoría. Claro. Porque así pueden cambiar el país. Crearon una categoría asiático, que es una categoría. La categoría de los hispanos es grandísima y es un paraguas que cubre todo. Cubre el brasileño, el peruano, el cubano-americano, el argentino, el puertorriqueño, el mexicano-americano. La categoría Asian Americans es todavía más grande. Sí. Cubre gente con orígenes en India, en el subcontinente indio, gente con orígenes en China, en Corea, en Indonesia, pero se crea adrede para inculcarles grievances, ¿cómo se dice? Agravios. Hacer de estos sujetos el sujeto revolucionario. Claro. Que el obrero fue mal sujeto revolucionario. Ajá. El obrero era patriótico. ¿Qué dice Marx? Marx dice, a Dios hay que anularlo, a la propiedad privada hay que anularla, a la familia, a entonces el Estado, el obrero era que tenía fe. Claro. El obrero le gustaba la poca propiedad privada que tenía, quería más. Y en la Guerra Mundial se demostró que además se sentía vinculado a su patria. Los partidos socialdemócratas, de hecho, no quisieron, y en Alemania no siguieron a Lenin ahí, ¿no? Estaba orgulloso de lo que el obrero alemán estaba orgulloso de lo que hacía en su fábrica. Claro, eso es, está orgulloso del trabajo, del trabajo que hacía. Que Marx nunca se dio cuenta que puede gustarte trabajar. Porque Marx, de hecho, por eso le llamaba proletarios, porque decía que lo único que tenían era prole. Mike, has dicho una cosa súper interesante, y es que se inventaron el concepto de hispanos. Y yo creo que quisieron, bueno, y siguen en ello, los demócratas quisieron convertir a los hispanos en los nuevos negros. Esa es la cosa. En el sector sometido, en el sector teledirigido. Los víctimas. Las víctimas y los mantenidos. Claro. Es una relación de servidumbre, de yo te doy todo, no hace falta que tengas familia porque ya te voy a dar yo subvenciones, cheques, etcétera. La destrucción de la familia negra es tremenda, parece concebida por alguien del Ku Klux Klan. 75% de los niños afroamericanos
nacen en un hogar sin padre. Ya. Pues ahí te voy a hacer la pregunta, Mike. Puertorriqueños es 69. Bueno, fíjate por qué. Dicen, bueno, vamos a sustituir a los hispanos, que ya son muchos más, a los negros por los hispanos. Pero los hispanos no se han dejado... Añadir. Eso es. Pero hay gente que dice... Yo tengo amigos hispanos de Estados Unidos y dice, Mario, como les ha salido mal, ¿sabes qué están intentando hacer? Sembrar la discordia en la comunidad hispana, racializándola, hablando de hispanos negros, de hispanos mixtos y de hispanos blancos. El hispano blanco es el trampista. El hispano blanco es el privilegiado. El hispano blanco es el opresor. Y quieren hacer eso. ¿Tú crees que van a triunfar? Pero es que lo hacen y lo hacen mal también. El chico que mata a Trayvon Martin en Florida, la madre es peruana. El padre es un americano de origen alemán, claro, Zimmerman. Y él no es blanco. Es una persona que se ve que no... Que es hispana. Que tiene... Que no es solamente europeo. Claro. Pero a él lo llamaron un hispano blanco. Claro. Porque era un malo. Claro. Porque había matado a Trayvon Martin. Ajá. Pero dijo, es que se apellida Zimmerman y a él sí le pusieron, y a él no era tenía sangre europea, claro, pero no lo era, no era 100%. Yeah. Entonces todo el mundo se estaba riendo de esto porque fue hecho muy mal. Claro. Entonces se crean estas cosas que son estupefacientes, y ahora les ha salido mal porque el votante hispano, yo creo que más del 50% ha votado por Trump. Se dice que era 47, ¿no? Lo que los sondeos demuestran que es 47, pero es 47% de los hispanos que se autodeterminaron como hispanos. Hay muchos como yo que no, cuando me preguntan qué es mi etnia, yo digo americano. Ajá. Que lo escribo así. Claro. Y hay muchos como yo, y la mayoría de esos son conservadores. Ajá. Entonces yo creo que si 47% de votantes que se autodeterminaron como hispanos votaron por Trump, eso quiere decir que más de 50 de personas con origen sí. en Latinoamérica votaron por Trump. Bueno, y sobre todo los varones sí que salía una mayoría por encima del 50%. Pero lo más interesante, hay un lugar desde Texas que se llama el The Rio Grande Valley, el Valle del Río Grande, que son 4 condados que son 92% mexicano-americano, sí. 93% mexicano-americano. Yo tengo, cada vez que hablo de esto con una entrevista en Estados Unidos, yo les pregunto entonces, bueno, Zapata County, el condado de Zapata, es 93% mexicano. ¿Sí? Y yo digo, ¿y cuánto tú crees que sea el porcentaje blanco en Zapata County? 1%. Y me dicen 4%. Digo, no, 92%. Ah, claro. Porque el mexicano-americano de Zapata County... En Estados Unidos el blanco se sigue asemejando al WASP, ¿no? Al White Anglo-Saxon Protestant. Pero el residente de Zapata, el condado de Zapata, cuando escribe su raza pone blanco. Claro. ¿Por qué se va a pensar como minoría cuando es 92% del condado? Esos condados, ese valle, se lo cargó Trump por la primera vez en la vida. Bueno, que el republicano gana el Valle del Río Grande. Eso es. Hubo ahí varios condados que llevaban o un siglo sin votar a un republicano, o que de hecho no habían votado nunca a un republicano, y lo ha ganado ahora Trump. Mike, tú escribiste un libro hace unos años que se titulaba A Race for the Future, How Conservatives Can Break the Liberal Monopoly on Hispanic Americans. Y, es decir, una carrera para el futuro, cómo los conservadores pueden quebrar el monopolio liberal en el sentido progresista de los hispanos americanos. ¿Qué ha pasado, Mike? Cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí? Ha llegado un presidente que en teoría iba a ser el ogro para los hispanos lo iban a odiar, y ha pasado todo lo contrario. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Bueno, yo creo que hay una identificación con Trump, la persona, pero también te digo, Mario, que no es nada que hayan hecho los republicanos, son los demócratas
que lo han hecho. Los demócratas, con esta locura, sobre todo la teoría de género, que te dicen, es que tu hijo es una hija, y si no dejas, ¿qué prefieres? ¿Una hija o un hijo suicidado? Pues te mienten, te dicen que si no dejas que tu hijo tenga unas operaciones grotescas, que no quiero ni siquiera describir, que se va a suicidar, que no es cierto. Qué horror. Tiene por qué tener formación sobre lo que les están diciendo. Si tú vas a una bodega en el Bronx, o un lugar de café cubano en Miami, o a un restaurante del Valle del Río Grande, y te pones a decir esas barbaridades, no vas a durar mucho tiempo. Yeah. Entonces el demócrata ha perdido el voto de, entre comillas, hispano, mexicano-americano, cubano-americano, puertorriqueño, por haberse ido con estas locuras sexuales y raciales también. Y civilizacionales, por decirlo así, Mike. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como han jugado también a hacer mucho historia antiamericana, ¿no? A inculcar sentido del mal, tengo que pedir perdón por ser americano, y de repente se encuentran con que los hispanos son súper patriotas, el ejército está plagado de americanos, la Guardia Fronteriza, de hispanos, perdón, la Guardia Fronteriza está plagada de hispanos. Toda mexicana. La Guardia Fronteriza, yo voy con ellos, claro. yo viajo con ellos. Hay gente que son todos mexicanos muy americanos. Orgullosa de ser americana, aunque tienen, lo que tú has dicho al principio, tienen quieren mucho sus raíces, pero son americanos. Yo tengo amigos de origen mexicano que no han estado en México y dicen, es que cuando voy a México me siento norteamericano, estadounidense. Es que la cultura entre San Antonio y la frontera, que es bastante terreno, se llama Tejano culture. Claro. Cultura tejana. Claro. Que es muy híbrida. El mexicano hace... Sin el mexicano, Texas es otro Alabama. Ajá. Un Alabama grandísimo. Claro. Lo tejano es eso, entonces, sí, el mundo Tex-Mex es súper es peculiar, ¿no? Es peculiar, y ellos están orgullosísimos de esto. Y tienen toda la razón de estarlo, porque la música es fenomenal, la comida es fenomenal, la arquitectura es fenomenal. Entonces, han perdido... Mira, María Teresa Kumar, que es la presidenta de uno de estos grupos que se llama Voto Latino, sí, que es liberal, ella lo dijo en televisión, no sé cómo dicen estas cosas. Y yo la cito mucho, a veces la he citado en ese libro. Ella dijo, es que mi trabajo es durísimo. Claro. Porque yo tengo que irle a una familia emigrante que ha pasado muchas cosas para venir a este país y decirle que este es un país malo, que son víctimas aquí. Claro. Que sus hijos no van a lograr, que sus hijos no son privilegiados, que son víctimas. Claro. Y eso es dificilísimo hacerlo. Claro. Mira qué trabajo tan malvado, oye. Es un país... hay muchísimos hispanos que quieren que Estados Unidos siga siendo, o que vuelva a ser, la tierra de las oportunidades, y donde como ellos puedan ser ciudadanos de pleno derecho, sin tener que pedir perdón y sin renunciar a sus orígenes. Entonces, eso mismo. Les han intentado convencer de que lo que pensaban era de locos, ¿no? Y aquí tenéis un pasaje que está muy bien, ¿no? Y dices, la utilización de la raza, el sexo, la orientación sexual, el clima, la justicia social, el género y los derechos de los animales, la denigración de la belleza y de lo sublime, la consiguiente celebración de la fealdad, el caos y el desorden, la ruina de la familia y el abandono de Dios. Estas y muchas luchas diferentes son frentes de una guerra mayor. Y aquí dices, junto con Catherine Cornell Gorka, las marxistas de nueva generación que saben lo que hacen, organizan a la gente bajo el paraguas de todas esas causas dispares, y todas ellas comparten el objetivo final de tratar de desmantelar el capitalismo y el orden político. Es que lo estamos viendo ahora, Mario. Mira, como estábamos hablando antes, que este mes cumplimos el 5º aniversario de la muerte de George Floyd. Y casi perdemos el país, porque lo que fue una histeria masiva. El país entró en un trance. Pero ahora, ¿qué estamos viendo ahora, 5 años después? Ya no es Black Lives Matter. Ahora es la violencia pro-terrorismo, pro-Gaza, pro-anti-Israel.
Pero sí, yo hice un estudio sobre esto el año pasado, en junio del año pasado, que me di cuenta que la gente financiando esto, los organizadores y sobre todo los fiscal sponsors, los que te ayudan. Los de la brigada de respuesta rápida. No. Por ejemplo, un grupo de estos de manifestantes. Sí. No tienen no tienen ellos mismos una personalidad fiscal. Ajá, Alguien se la da. Claro, sí. Que se llama en Estados Unidos fiscal sponsors. Ah, sí, sí. Y ayer un grupo, Students for Palestine, uno de los líderes dijeron, es que lo que queremos es destruir Estados Unidos. Ah, claro. El blanco no es Israel. Claro. Destruimos Israel para destruir Estados Unidos. Eso mismo que hacía Black Lives Matter. ¿Qué decía el Ayatollah Khomeini? Había dos grandes satanes, ¿no? El pequeño satán era Israel y el gran satán era Estados Unidos. ¿Y qué decía la izquierda contracultural americana en los 68? Que era visceralmente antiamericana. Su país era el mal y tenía que purgar por sus pecados. Y eso volvió a suceder en el infausto verano de la muerte de George Floyd, donde el establishment estaba diciendo a la gente que peor lo tiene, incendiad el país, que tenéis razón, y provocaron la devastación, Mike. Es decir, ¿hay algo peor que ser un ciudadano negro respetuoso de la ley y el orden y depender de un partido que está copado en las grandes ciudades negras, tienen alcaldes negros, jefes de policía negros, sheriff negros, fiscales negros, y de repente dicen, destruid todo, destruid el comercio del negro? Y que no vuelvan. Y no vuelven. Los dejan desamparadísimos. El vecindario no vuelve nunca. La mujer de Tim Walz, la esposa de Tim Walz, que fue que se presentó con Kamala Harris como compañero de ticket, ¿no? Compañero de ticket, que es el gobernador de Minnesota. La mujer dijo durante las manifestaciones de Black Lives Matter, yo dejo las ventanas abiertas en mi casa para poder oler el humo. Porque acuérdate que destruyeron la comisaría, una comisaría en Minneapolis. En Minneapolis, ya. Pero qué cosa decir, la esposa del gobernador, me gusta oler el humo de lo que están quemando. Ajá. Son el antiguo régimen. Que mis siervos se quemen ellos mismos, que es un espectáculo que me hace además sentir a mí bien porque soy buena persona. ¿Cómo vas a ser buena persona es el buenísimo si estás llamando a la destrucción? Eso mismo. Y el marido, claro, que ayudó mucho a la destrucción, se empeñó en no llamar a la Guardia Civil. A la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se empeñó en que no fueran castigados la gente que estaban cometiendo esta violencia, y Kamala Harris ella misma estaba buscando fondos para pagar las fianzas de la gente a la que detenían. Para las fianzas de los prisioneros. Bueno, y acordaos, ¿no? Y Maxine Waters diciendo... había gente que incitaba directamente... Maxine Waters ha incitado mucho a la violencia callejera. Eso es tremendo, ¿no? Mike, marxismo de nueva generación. Aquí dices una cosa que es muy significativa. En el año 89, para buena parte de Occidente, bueno, y del mundo, es el año del colapso del comunismo, se viene abajo el muro de Berlín, y posteriormente se viene abajo la Unión Soviética y su imperio, el imperio del mal que decía Ronald Reagan. Pero a la vez, en ese mismo año, hay un reportero del New York Times, que es el periódico progresista por antonomasia, el liberal que tú dices, y dice, ojo, que la izquierda está tomando los campus. Y ahora estamos viendo las consecuencias de que en el año de la liberación pasaba todo lo contrario en las universidades americanas, ¿no? Eso mismo. Es que era la jefe de buró del buró de Moscú, del New York Times, sí. Felicity Barringer, que sabía lo que estaba diciendo. Y escribe un artículo que es providencial, que dice, bueno, qué extraña la cosa, porque el marxismo está perdiendo terreno, los académicos marxistas están ganando terreno. Están ganando terreno no en las facultades de economía, están ganando terreno en las humanidades. Claro. En los departamentos de inglés, en los departamentos de filosofía, en los departamentos de literatura,
Ese fue The Long March Through the Institution, la larga marcha entre las instituciones. Y este año del 89 es clavísimo, es clave, porque un veterano de un grupo terrorista que se llamaba The Weathermen, en los años 60, Eric Mann, funda en Los Ángeles the Labor Community Strategy Center, el centro de estrategia de laborista y comunidad, y es ese centro que entrena a Patrice Cullors, que 20 años después funda Black Lives Matter. Y es el año cuando se crea por la primera vez la teoría de raza crítica. En el 89 pasa todo esto. Y en el año 90, no te olvides, se funda el Foro de Sao Paulo, que es la misma cosa. Exacto, que ahora es el Grupo de Puebla y que lo tenemos vivito y coleando ya no solo en América, con gente como Lula, ¿no?, sino en Europa con gente como el siniestro Zapatero o su heredero, que es peor que él, Pedro Sánchez, ¿no? No te olvides que hay un partido en España creado con dinero de uno de los jefes del Foro de Sao Paulo, que es Podemos. Mike, se produce la fetua de el Ayatollah Khomeini contra Salman Rushdie, y a partir de ahí viene toda la nueva amenaza contra la libertad de expresión en esa unholy alliance que diría Horowitz, ¿no?, que une al islamismo con el izquierdismo, ¿no? Yo estuve en Pakistán, yo cubrí los disturbios en Pakistán contra Salman Rushdie. Fíjate. Me pasé un mes en Islamabad yo ese año. Tremendo. Mike, en este cierre, en el cierre de este libro, Marxismo de nueva generación, ¿qué es y cómo combatirlo?, que es la prolongación de este otro, El complot para transformar Estados Unidos, que publicaste hace unos años y que está traducido en España por Homo Legens. En este libro terminas diciendo: buscamos explícitamente cambiar el clima de opinión de la nación. En última instancia, la batalla se ganará o se perderá en dos lugares: en la sociedad civil y en la política. Mucho antes de que Estados Unidos fuera una nación, su fuerza residía en el compromiso de sus ciudadanos, su participación activa en sus comunidades y su compromiso con el bienestar individual y con el bien común. Es esta la actitud cívica que quedó consagrada en la Constitución. Elegimos no ser una nación gobernada por un monarca o un líder todopoderoso, sino una nación de ciudadanos que se autogobiernan. Mike, ahora hay una nueva... Fuimos profetas. Y por eso, además, de hecho, suscitabais peligro, miedo o temor, aprensión en el resto, ¿no? Incluso Tocqueville, menos mal, vino Tocqueville y dijo: oye, ese experimento es muy interesante porque la gente se hace por fin cargo, ¿no? Mike, ahora hay una nueva administración. Hay una nueva administración, la administración Trump, que difiere en algunas cuestiones del primer mandato Trump, que ha generado entusiasmos en buena parte de la derecha, incertidumbre en una parte de la derecha que no se ve reconocida por esa nueva derecha que tiene mucho más asentado en la cuestión soberanista o nacionalista, y que infunde el pánico en la izquierda, ¿no? ¿Cómo ves tú esta nueva administración? ¿Cómo ves los desafíos que tiene planteado? ¿Qué tal crees que está actuando en estos primeros meses de andadura? Muy brevemente, en Europa ya se ve cómo Europa, cómo la Unión Europea se va a defender de la gente que quiere hacer la misma revolución aquí. Van a y van a utilizar la politización de la justicia. Van a restringir la libre expresión. Von der Leyen ha sido muy clara sobre esto, que van a utilizar esta mentira de la desinformación para no dejar que haya libre expresión aquí en Europa. Le han metido lawfare a Marine Le Pen, van a descalificar ADF en Alemania, y aquí han multado al partido Vox. En Estados Unidos es que el presidente Trump ha sido tan activista que todos los días hay algo nuevo. Cada día hay 3 cosas nuevas. La izquierda todavía no se ha levantado. Está sonada. Está todavía en el colchón. Es un boxeador sonado. Está todavía en el colchón. Primero, había perdido la costumbre de perder
habían ganado mucho, ahora están perdiendo todos los días. El Partido Demócrata no tiene un líder, están sin líder, están sin cabeza. Chuck Schumer no es el líder y no tiene una respuesta común. El gobernador de California, Gavin Newsom, está tratando, claro que se va a presentar como presidente en el 98, eso está claro, y está tratando de moderar. Está tratando, por ejemplo, ha empezado a decir, claro que no, que los hombres no pueden participar en los deportes de mujeres. Uh-huh. Eso es una locura. Y eso es una cosa, es un paso en el cual él no cree, pero se da cuenta que ese es un asunto, es un tema que es 80-20. ¿Tú crees, Mike, que Alexandria Ocasio-Cortez, que es la hispana modélica para los que quieren hundir a Estados Unidos, ¿tú crees que tiene alguna posibilidad? Yo a Alexandria Ocasio-Cortez a veces la comparo con Irene Montero. Demencial y destructivo que pueda tener la política, lo encarna ella. ¿Tú crees que tiene posibilidades? Yo creo que es una buena comparación. Yo comparo a Kamala Harris con Yolanda Díaz y creo que Ocasio-Cortez se puede comparar con Irene Montero. Bueno, ella es de los demócratas socialistas. Ella está del lado de Bernie Sanders. Ella cree todavía sobre el obrero como el sujeto revolucionario. Aunque es joven, muy joven, tiene una mentalidad del viejo marxismo, como Bernie Sanders. Es como Santiago Carrillo, la pasionaria. Sí. Uh-huh. Es una pasionaria. Yeah. Y suscita mucha energía. Claro que yo creo que, no sé si presidente, pero yo creo que va a presentarse como senadora de Nueva York. Y que tiene larga carrera por delante, ¿no? Pues que es muy joven. Yeah. Es muy joven y tiene muy, muy larga carrera por delante. Mike, ¿estás escribiendo algo o estás descansando? ¿Sabes lo que es descansar? ¿Sabes qué significa descansar? Es que no, es que estoy escrito aquí en mi hotel, he escrito 2 artículos ya en los últimos 3 días. No se puede descansar por el momento, Mario, no se puede descansar. Has escrito recientemente un artículo muy interesante para la prensa americana, en el Washington Examiner, creo, sobre el apagón infame, ¿no? Y las consecuencias y las responsabilidades del apagón. Es que estuve en Valencia y me chocó mucho que en la televisión española el día siguiente y hasta el miércoles no se mencionaba nada de los fallos de las centrales nucleares, de las centrales solares, que fue, todo indica que fue la causa del apagón, que 80% del suministro electrónico ese día, ese lunes, era renovable. Y no se renovó. Y no se renovó. Se renovó. Estallaron. Y es que la prensa, la radio sí lo daba. La radio sí lo daba y los periódicos sí lo daban. Miren, señores, si quieren estar con este ensaño, con esta obsesión, con el cambio climático, van a tener que vivir así. Porque la única renovable que es barata y es estable es la nuclear. Y vimos ayer que Sánchez dijo que no, aquí en España. Empezamos esto para decirte que yo velo por los intereses americanos. Yo veo esto, yo no soy votante aquí en España, me encanta España, me gusta España y la quiero mucho a España, pero no soy votante aquí. Yo espero que en Estados Unidos, mi país, recibiremos esta lección que nos está dando España. Que las renovables no puede ser la respuesta única. Mira, Mike, no sé si te acuerdas cuando gobernaba Zapatero aquí, su agenda verde fue muy elogiada por el mundo demócrata en Estados Unidos. Claro. Y en el mundo republicano dijeron, no, cuidado que esos son unos descerebrados, esos van a hundir su país. Y yo recuerdo que Gabriel Calzada del Instituto Juan de Mariana fue a testificar al Congreso para decir, ni se os ocurra seguir este ejemplo. Y ahora, de hecho el Green New Deal, apadrinado por Ocasio-Cortez, está muy inspirado en las políticas europeas. Y es para decir,
Por favor, no, que eso es el suicidio. No lo hagáis, ¿no? Pero espero, no nos imitéis en eso. Pero espero como alguien que tiene orígenes españoles y que vosotros tendráis ese debate, Mario. Tenéis que tenerlo. Y no lo veo todavía en la televisión española. ¿Me equivoco o no? No, por desgracia no. Por desgracia no te equivocas. Y el que levanta la cabeza, se la cortan. En fin, que nos queda mucho por combatir, Mike. Vamos a seguir viéndonos en tus múltiples visitas de España. Nos vamos a seguir viendo también en Estados Unidos, porque yo, como la gente sabe, trabajo en un medio de comunicación norteamericano, Voz Media, Voz.us. Y tengo que viajar también a Estados Unidos. Así que, Mike... Ha sido un gusto, ¿eh? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Mario. Nos vemos aquí, nos vemos en Asturias, nos vemos donde tú quieras. Iré a Asturias, yo creo, el mes que viene. Espero ir. Gracias. L y L. Ya, chimpún. Segundo programa finiquitado. El cierre corre esta vez por cuenta de el querido Miguel Ángel Quintana Paz. Es el director académico de ISEP Madrid, que es un hombre de Dios, laico, pero un hombre de Dios, que viene a hablarnos del diablo.